otorgados por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo. Ahí se capacitan para incursionar en el mercado laboral, para mejorar sus condiciones de vida. ¿Ve usted cómo? Como parte del programa Seguro de Desempleo, la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo capitalina Amalia García visitó el Instituto de Capacitación para el Trabajo, donde 24 migrantes repatriados de Estados Unidos a México reciben capacitación para poder colocarse laboralmente en el país. Uno de ellos es Pío Marco, quien se prepara en nuevas tecnologías. Para mí me representa bastante para agarrar un mejor trabajo, para agarrar más bien trabajo, y para actualizarme con las computadoras, pues el teclado y todas las configuraciones son un poco diferentes. Ahí yo trabajaba en la construcción y en la foresta. Los diferentes cursos son computación, electricidad, inglés básico, plomería, liderazgo gerencial, ortografía y redacción, así como manejo higiénico de alimentos, los cuales durarán de 40 a 80 horas. Además, la dependencia también ofrece certificación de competencia laboral en prestación de servicios al huésped temporal, manejo higiénico de alimentos y en formación de instructores y operaciones de transporte. Se les ha dado 614 el seguro de desempleo, a 614. De estos, la mayoría son hombres, 514 son hombres y 99 mujeres. Y en el caso de la capacitación, hemos estado dando a aquellos que lo han aceptado. A todos les hemos informado que tenemos un menú de opciones en capacitación y apenas ayer se entregó una certificación en inglés, la certificación en competencia en el manejo de inglés a 120 personas. Durante la administración del presidente Barack Obama, se deportaron 3.8 millones de mexicanos. En la actual administración, se han repatriado alrededor de 50,000. Con imágenes de Sergio Villanueva, Saray Mariscal, 21 Noticias.